David. Tengo 49 años y trabajo como contador en una pequeña empresa en las afueras de Madrid. No soy un hombre de lujos ni de reconocimientos. No tengo trofeos en vitrinas ni premios colgando de la pared. Lo único que tengo, o que creía tener, es mi familia. Laura, mi esposa desde hace 22 años, y Paula, nuestra hija que está a punto de empezar la universidad. Vivimos en un piso sencillo, de 3 habitaciones, con muebles que no combinan y paredes que necesitan una mano de pintura. Pero para mí, ese lugar era mi mundo. Mi vida giraba alrededor de ellas. Trabajé jornadas dobles durante años. Ahorros, sacrificios, renuncias silenciosas. Todo para que a ellas no les faltara nada. Y durante más de 2 décadas, pensé que lo estaba haciendo bien, que era suficiente, que había construido algo sólido, hasta que llegó aquella noche. 2 semanas atrás, un dolor punzante me dobló en el suelo de la cocina. Fue como si un hierro caliente me atravesara el abdomen. Me llevaron de urgencia al hospital. La doctora no tardó en diagnosticar. Infección grave en la vesícula biliar. Necesitaba cirugía inmediata. No hubo tiempo para pensar. Solo firmar papeles, escuchar el conteo de la anestesia y dejarse ir. La operación fue más complicada de lo esperado. Según el cirujano, la vesícula era una bomba a punto de estallar. Estuve a un paso de la sepsis. Me desperté con tubos, monitores y una mente nublada por los analgésicos. Me sentía como flotando entre 2 realidades, el dolor físico y un extraño presentimiento que no podía explicar. La tercera noche, en mitad de la madrugada, abrí los ojos por un sobresalto. Eran las 2:13, según el reloj parpadeante. Había un zumbido constante, un bip lejano. Y entonces escuché voces. Afuera, cerca de la puerta entreabierta. Cuando él muera, cobraremos el seguro de vida, dijo una voz baja, pero clara. Era Laura. Me quedé helado. Intenté moverme, pero el cuerpo me pesaba como plomo. El corazón se me detuvo por un segundo. Tal vez había oído mal. Tal vez era el delirio de los medicamentos. Pero no. Otra voz respondió. Lo entiendo, mamá. Estoy harta de fingir que me importa, dijo Paula. Mi hija. El dolor ya no venía de la herida quirúrgica. Venía de adentro, del alma. 2 personas a quienes lo había dado todo estaban de pie afuera de mi habitación, hablando de mi muerte como quien habla del clima, como si desearan que ocurriera pronto. No sabían que yo estaba despierto, que cada palabra se me grababa como fuego en la piel. Entraron minutos después. Laura sonreía, me acarició el cabello con dulzura. Paula dejó un ramo de flores en la mesilla. Me preguntaron cómo me sentía. Yo solo asentí, fingiendo debilidad. Quise gritar, quise arrancarme los tubos, pero no lo hice. Miré al techo, a ese panel blanco salpicado de manchas, ese techo de hospital que parecía burlarse de mí. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cuándo empezó todo a torcerse? ¿Fue mi amor tan ciego que no vi la indiferencia, el desinterés, la doble cara? Quise convencerme de que era un malentendido, un mal sueño. Pero los recuerdos se acumularon como piedras. Meses atrás, Laura me preguntó sobre el seguro. ¿Sigue vigente, amor? Por si acaso, nunca se sabe. Yo lo tomé como preocupación legítima. Ahora esa frase resonaba como una sentencia. Y Paula, hacía tiempo que ya no me abrazaba como antes, que me evitaba con excusas, que ya no venía a ver películas conmigo los domingos. Yo culpaba a la adolescencia, a los exámenes, a todo, menos a la verdad. Ya no me veía como su padre, solo como un trámite pendiente. Y lo más triste de todo es que yo seguía amándolas, ciegamente. A la mañana siguiente, reuní las fuerzas necesarias para llamar a Marcos, mi hermano mayor. No le di explicaciones. Solo le pedí que viniera solo al hospital. Cuando llegó, y me vio con los ojos vidriosos, supo que no era una visita cualquiera. Le conté todo, sin exagerar, sin adornos, solo la verdad cruda. Marcos me escuchó en silencio. Luego se levantó, me tomó la mano y me dijo, «Si quieres luchar, no vas a hacerlo solo». Y fue así como decidí enfrentar esta nueva batalla, no contra una enfermedad, sino contra algo mucho más letal, la traición de quienes más amé. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Seguía postrado en esa cama blanca, rodeado de cables, mientras en mi mente se formaba una tormenta. Las visitas de Laura y Paula continuaban con regularidad,
y cada una era una obra de teatro pulida. Llegaban con jugo natural, revistas, flores nuevas. Me hablaban con cariño, con una dulzura medida, como quien se asegura de que el enfermo no sospeche nada. Yo sonreía, asentía, y en el fondo memorizaba cada gesto. Marcos volvió al hospital con una memoria USB. En su interior guardaba algo más cortante que cualquier bisturí. Capturas de pantalla del historial del ordenador familiar. Laura había buscado frases como «¿Cuánto tarda en pagarse un seguro de vida tras fallecimiento?» o «¿Se puede cobrar seguro si hay sospecha de negligencia médica?». También encontró correos electrónicos enviados a una inmobiliaria preguntando por propiedades en la urbanización más exclusiva de Alcobendas. Uno de los correos decía: «Esperamos cerrar esto antes del verano. Con los fondos asegurados podremos mudarnos sin problema». Yo no lloré, no grité, no me alteré. Solo respiré hondo, cerré los ojos y dije en voz baja: «Ya está claro». Marcos se quedó callado. Me miró con esa expresión que solo un hermano mayor puede tener, mezcla de furia, tristeza y orgullo silencioso. Pero eso no era todo. Paula también tenía su parte. Marcos encontró mensajes de WhatsApp guardados en la nube, sincronizados con la tableta familiar. Conversaciones con amigas en las que decía cosas como «No aguanto más», «Ese piso es una cárcel» o «Él no es mi padre, solo el marido de mi madre». No importaba cuántas veces me hubiera llamado papi de niña, cuántas noches la acuné cuando tenía miedo, o cuántas veces me quedé sin comer para pagar sus libros de texto. En ese instante, esas palabras borraron años de ternura. No sabía si el dolor venía de la herida quirúrgica o de ese nuevo desgarro que no tenía morfina que lo calmara. Tomé una decisión. El fondo que había acumulado para los estudios de Paula, una suma modesta pero digna que había ahorrado durante 15 años, sería transferido a una cuenta restringida. Ella aún podría usarlo, pero solo con la supervisión legal de Marcos. Ni un euro iría a bolsos de marca, fiestas o viajes. El dinero serviría para su educación, no para premiar la traición. Mientras tanto, Laura seguía con su papel de esposa abnegada. Preguntaba al médico sobre mis progresos, me ayudaba a peinarme, me traía mi colonia favorita para que no me sintiera menos hombre en el hospital. Cada gesto me resultaba repulsivo. Cada sonrisa suya era como una espina clavándose más hondo. Pero necesitaba que creyera que todo seguía según su plan. Así que yo también actuaba. Me quejaba de cansancio, falsificaba debilidad, me dejaba cuidar. Le decía frases como «Gracias por estar aquí, amor, no sé qué haría sin ti». En mi interior contaba los días, las horas, los minutos. Cuando finalmente me dieron el alta, ella fue la primera en aparecer. Organizó la casa para mi llegada. Instaló una cama en la planta baja. Puso un timbre junto a mi mano para que pudiera llamarla si necesitaba algo. Hizo sopa de verduras y se aseguró de que tuviera mi programa de televisión favorito listo para la tarde. Una atención milimétrica. O una estrategia de observación en tiempo real. Esa noche, mientras fingía dormir, envié el último mensaje a Marcos. «Todo listo. Mañana comenzamos». A la mañana siguiente, Laura y Paula salieron temprano. Una al trabajo, otra a clase. Yo me levanté antes que ellas, revisé que las cámaras ocultas estuvieran bien colocadas y repasé todos los documentos que Marcos me había ayudado a imprimir. Eran más de 120 páginas. Correos, extractos bancarios, conversaciones, búsquedas sospechosas, solicitudes de valoración inmobiliaria y un resumen legal redactado por nuestro abogado de confianza, Arthur. Preparé la casa, no como quien da una fiesta, sino como quien prepara una sala de juicio. Puse la mesa, encendí velas. Paula siempre decía que le encantaban las cenas con luz tenue, y cociné espaguetis a la boloñesa, su plato favorito. Había pan de ajo, ensalada fresca y zumo natural. Todo perfecto. Cuando llegaron, ambas se mostraron desconcertadas. Laura sonrió como si hubiera ganado algo. Paula se sorprendió. «¿Qué celebramos?», preguntó, dejando su mochila sobre el sofá. «Nada especial», respondí. «Solo quería tener una cena en familia, como antes». A las 6 en punto, los tres estábamos sentados. Yo llevaba puesto mi viejo jersey azul, el mismo que usé en la primera función escolar de Paula. No por nostalgia, sino porque sabía que ella lo recordaría. Laura sirvió la ensalada. Paula tomó una foto para sus redes.
Y yo saqué el teléfono. Golpeé suavemente la copa de cristal. Ambas me miraron. Antes de comer, quiero que escuchen algo. Puse la grabación. La conversación en el pasillo del hospital. El momento exacto. El tono. Las palabras. Cuando él muera, cobraremos el seguro. Estoy harta de fingir que me importa. Sus rostros cambiaron. Laura se quedó sin habla. Paula dejó caer el tenedor. Papá, no es lo que piensas, balbuceó. Laura intentó reír. ¿De verdad grabaste eso? Vaya, esto es absurdo. Yo no respondí. Me levanté lentamente, saqué el portafolio con las pruebas y lo coloqué en el centro de la mesa. No necesito explicaciones. Las tengo todas aquí. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. Laura intentó recuperar la compostura, pero sus ojos delataban pánico. Paula, por primera vez en mucho tiempo, parecía una niña pequeña atrapada en una travesura demasiado grande para su edad. Nadie se atrevía a moverse. No entiendo cómo pudiste, comenzó Laura, pero yo la interrumpí levantando la mano. No necesito que lo entiendas. Necesito que lo escuches, dije, mientras abría el portafolio y comenzaba a distribuir documentos sobre la mesa. Puse frente a cada una copia del resumen legal. Extractos bancarios, capturas de correos electrónicos, mensajes sincronizados desde la tableta, búsquedas relacionadas con el seguro de vida y correos a la inmobiliaria. Había incluso registros de llamadas que Laura había hecho al seguro. Todo documentado, ordenado y fechado. Paula miraba los papeles sin tocarlos. Laura, en cambio, los hojeaba frenéticamente, buscando alguna grieta por donde escapar. Esto no prueba nada, dijo al fin. Solo estás malinterpretando todo. Estábamos asustadas. No sabíamos si ibas a sobrevivir. ¿Y por eso planeaste mudarte a Alcobendas con el dinero del seguro? Pregunté con una calma que yo mismo desconocía. Laura abrió la boca. Cerró la boca. Bajó la mirada. Paula empezó a llorar. Lágrimas silenciosas al principio. Luego sollozos más fuertes. Papá, yo no quería que pasara nada. No sabía que mamá estaba hablando en serio. Yo solo estaba enojada. Decía cosas. No lo sentía de verdad. ¿Y lo de que no soy tu padre? ¿Eso también fue una tontería? Mi voz tembló. No de ira, de decepción. No, dijo Paula, mirándome con los ojos inundados. No fue justo. No fue verdad. Tú siempre fuiste mi papá, desde que tengo memoria. Laura, en cambio, volvió a atacar. ¿Y tú qué? ¿Grabaciones? ¿Investigaciones? ¿Acaso tú no estás violando la confianza de esta familia? Ni siquiera nos preguntaste nuestra versión. No necesito una versión. Tengo la verdad. Y tú lo sabes. Me levanté. Fui hacia la repisa y tomé un sobre. Lo dejé frente a Laura. Estos son los documentos de divorcio. Arthur ya los revisó. El trámite puede empezar mañana mismo. También vas a encontrar la notificación oficial de que has sido retirada como beneficiaria del seguro. Ahora el 70% va a una fundación de investigación contra el cáncer y el otro 30% a un fideicomiso educativo administrado por Marcos. Paula aún podrá estudiar, pero no habrá viajes, ni lujos, ni mudanzas con dinero manchado. «No puedes hacer eso», gritó Laura. «Nos dejarás sin nada. Te estoy dejando lo mismo que tú me dejaste a mí. Vacío». Paula se levantó, dio la vuelta a la mesa y me abrazó por la espalda. «Lo siento, papá. Lo siento tanto. No quiero tus disculpas. Quiero tus actos», dije, girándome lentamente para enfrentarla. «Esto no se borra con una carta o con llanto, pero puedes empezar a reconstruir algo, si quieres». Laura se quedó de pie, con los documentos en mano, sin saber si tirarlos al suelo o aferrarse a ellos como a su última tabla de salvación. Finalmente, no hizo ninguna de las dos cosas. Solo salió del comedor en silencio. La cena se enfrió. Nadie volvió a sentarse. Yo recogí mis cosas. Una maleta, un abrigo, una carpeta negra con los papeles legales. Miré la casa por última vez. Cada rincón me hablaba. Me recordaba momentos de verdad, de amor genuino. Me dolió saber que, detrás de todo eso, había mentiras escondidas como termitas bajo la pintura. Paula me siguió hasta la puerta. «¿Dónde vas a ir?» «Con tu tío Marcos, por ahora. ¿Volverás?» «No a esta casa. Pero si tú me buscas, sabrás encontrarme». Me abrazó otra vez, esta vez con más fuerza, y entonces supe que, pese a todo, algo quedaba.
algo que no se podía romper tan fácilmente. Me fui sin mirar atrás. Cerré la puerta. Y con ella, una etapa de mi vida que ya no podía salvarse. Pasaron 3 días desde que dejé la casa. 3 días de silencio, de reflexión, de mirar al techo del pequeño cuarto de invitados en casa de Marcos, sin saber si llorar o reír. La verdad ya no dolía tanto. Era como una herida abierta que empezaba a formar costra, sensible aún, pero menos punzante. Mi teléfono seguía vibrando. Llamadas perdidas, mensajes, voces que antes llenaban mi vida y ahora solo sonaban como ecos lejanos. Laura me escribía en intervalos. Súplicas, amenazas, nostalgia, insultos. Paula me mandó un mensaje que simplemente decía: ¿podemos hablar? No contesté de inmediato. Fui a caminar, solo, sin destino. Compré un café que se enfrió en mis manos mientras observaba a la gente vivir su vida, ignorantes de que el mundo de alguien podía derrumbarse en silencio. Al volver, escribí una sola palabra: sí. Nos encontramos en un parque discreto, donde solíamos ir los domingos cuando Paula era niña. Ella llegó puntual, vestida de forma sencilla, con los ojos cansados y una carta en la mano. No quiso hablar. Solo me entregó el sobre, con las manos temblorosas. Me senté en una banca y comencé a leer. Era una confesión. No pedía perdón. Hablaba de arrepentimiento, de influencias, de emociones que no entendía, de cómo dejó que la rabia adolescente y el desprecio de Laura moldearan su visión. Lo más importante, decía que yo siempre había sido su padre, aunque la sangre no lo dijera. No merezco que me perdones, lo sé, dijo al final, con la voz quebrada. Solo quiero demostrarte que aún puedo ser tu hija. Le tomé la mano, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Los meses siguientes fueron una reconstrucción. El divorcio se formalizó. Laura intentó disputar algunos puntos, pero la evidencia era aplastante. Se mudó con una amiga. Perdió su empleo poco después. Las amigas que tenía desaparecieron en la misma sombra que ella misma proyectó durante años. Yo me mudé a un pequeño apartamento cerca de mi trabajo. Una habitación, una cocina funcional y una ventana que dejaba entrar el sol cada mañana. Aprendí a cocinar platos sencillos. Adopté un gato callejero al que llamé León. Empecé a escribir en un diario. Y por primera vez en años, dormí sin miedo a que alguien esperara que no despertara. Paula y yo comenzamos a vernos una vez por semana. Al principio eran charlas cortas, tensas, pero luego empezaron a fluir. Me contó de su universidad. Me mostró sus dibujos. Me reí con ella. Lloramos juntos. Nunca volvimos a ser lo que fuimos, pero creamos algo nuevo, real, honesto. Una tarde me preguntó: ¿crees que podamos algún día volver a ser una familia? La miré a los ojos. Una familia no siempre se construye con papeles o apellidos. A veces se reconstruye con actos. Y tú ya empezaste. Nunca supe qué pasó realmente por la cabeza de Laura. Tal vez pensó que lo tenía todo bajo control, que su plan era perfecto, que yo era débil. Pero olvidó una cosa. A veces, los hombres callados no son frágiles. Solo están esperando el momento correcto para hablar. Y cuando ese momento llega, nadie puede detenerlos. Gracias por quedarte hasta aquí. Esta fue mi historia. Si te tocó el corazón, compártela. Suscríbete para más historias reales como esta. Y recuerda, a veces perderlo todo es el primer paso para recuperar lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.